el momento central de nuestro servicio de oración, que decimos siempre es el corazón de nuestro servicio, por el cual gira nuestro servicio, que es la predicación de la palabra. Pero antes me gustaría recordarles a todos lo que ustedes pueden ver en sus pantallas, que viene o nace de 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 22. Le damos gracias a Dios porque ya este año, ya entre semana, tenemos personas, tanto mujeres y hombres y jóvenes, que están invirtiendo su tiempo, están dándole al Señor una hora y media de sus vidas para que otras personas puedan invertir en ellas y en Él, para conocer a Jesús, para darlo a conocer de una manera individual o un grupo más reducido, pero con esa meta de madurar en nuestra fe, de crecer en nuestra fe para poder darlo a conocer, no solamente a través de lo que nosotros llamamos 2 de Timoteo 2:22, que es un medio que nosotros utilizamos, que desarrolla lo que es los temas del pecado, la salvación y el servicio, pero también tenemos otro medio que le llamamos una vida centrada en el Evangelio. Ese es el fin, de que podamos aplicar el Evangelio a cada una de nuestras vidas. No solamente aprender cosas, aprender cuántas tribus tenía la nación de Israel, cuántos sobrinos tenía el rey Nabucodonosor. Todas esas cosas son buenas y son importantes, incluso son buenas para lo que son preguntas o trivias, competencias de conocimiento bíblico, pero el Evangelio es lo que podemos aplicar a nuestra vida diaria, con nuestro compañero de trabajo, nuestro vecino. Cuando vienen las dificultades a nuestra vida, a veces no podemos, ¿cómo nos puede ayudar saber si Nabucodonosor tenía 2 o 3 o 4 siervos? Eso es bueno e importante saberlo, pero eso es difícil aplicarlo cuando viene la tempestad a nuestra vida. Al contrario, cuando centramos nuestra vida en profundizar en las verdades del Evangelio, eso sí nos ayuda y lo podemos aplicar en nuestra vida. Así que no solamente tenemos nuestro grupo comunitario los viernes que estamos estudiando el libro del Génesis, pero entre semana también tenemos estos grupos, o individualmente también le podemos llamar una mentoría, que es un discipulado. Así que están invitados, no solamente quiero hacerle propaganda, pero desafiarlos, porque es lo que nos lleva a poner en práctica lo que estamos aprendiendo en esta serie. Vamos a continuar esta semana en la serie que hemos titulado Lo que yo creo, o lo que nosotros creemos como seguidores de Jesús. Y me gustaría hacer una aclaración, porque quizás hasta el momento de ahora no lo he hecho, pero quizás usted haya venido de otro trasfondo, de otra tradición, donde quizás escuchar la palabra credo apostólico le puede causar un poco de timidez, un poco de temor incluso. Pero es importante que sepamos que yo no estoy predicando el credo. Es como, por ejemplo, la luz que refleja de la luna, ¿verdad? La luna sabemos que no tiene luz en sí, sino al contrario, es la energía y la luz que resalta del sol, que podemos ver esa luz en la luna. Al igual es lo que estamos diciendo, el credo no tiene autoridad, no hay autoridad en sí en este credo que lleva miles de años en la iglesia primitiva, y para nosotros también. Al contrario, la palabra de Dios es nuestra autoridad. Pero el credo nos ayuda a mirar hacia la palabra y a entender las enseñanzas esenciales para nosotros como cristianos. Como me decía una hermana en el discipulado, si nosotros no estamos afianzados, no nos paramos en tierra firme, entonces cuando vengan diferentes enseñanzas, bien del hinduismo, la nueva era, el testigo de Jehová, el mormón, nos pueden llevar y confundirnos porque no estamos centrados, no estamos afianzados en la verdad bíblica. Y eso es lo que el credo nos ayuda a ver, a prepararnos, a fundamentarnos en las enseñanzas esenciales como seguidores de Jesús. Y qué más importante para nosotros como iglesia, que estamos empezando a desarrollarnos como iglesia. Así que hoy vamos a estar en la segunda frase del credo. Se lo voy a poner ahí en su pantalla, que yo creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y para poder creer en un Dios creador de los cielos y de la tierra, como vamos a ver en este pasaje en Hebreos capítulo 11, es necesaria la fe. Sin la fe,
como dice el pasaje, es imposible agradar a Dios. Para poder creer que Dios creó el universo, es necesaria la fe. Y vamos a estar en Hebreos capítulo 11, versículos del 1 al 7, en este pasaje conocido más que todo, no solamente por este pasaje, pero como el salón de la fe. Porque en todo el libro de Hebreos el autor resalta la supremacía de Jesús sobre todo, que Jesús es supremo sobre todo, sobre la ley ceremonial, la ley sacerdotal, sobre los ángeles, sobre Moisés, que es el dador de ese antiguo pacto. Jesús es superior. Pero para creer eso es necesario la fe. Así que vamos a ponernos de pie, vamos a leer, en reverencia a la palabra de Dios, vamos a leer Hebreos capítulo 11, inmediatamente de que termine de orar, del versículo del 1 al 7. Oramos. Padre amado, pedimos ahora la iluminación de tu Espíritu Santo al acercarnos a tu bella y santa voluntad, tu palabra revelada para nosotros. Pedimos que tu Espíritu Santo, Señor, sea el que hable a través de este siervo inútil y que hoy, Señor, salgamos de este lugar desafiados, animados, afirmados, consolados por tu palabra, llenos de esperanza para aquellos que estamos aquí, aquellos que nos escucharán a través de las redes sociales, que por alguna otra razón nos sentimos desanimados, que nuestra fe incluso flaquea en estos momentos, que hoy podamos, Señor, recibir esa doble porción de tu palabra para animarnos y desafiarnos, para confiar más en ti y menos en nosotros mismos. En el nombre de Jesús te pedimos estas cosas. Amén. Pueden tomar asiento. Si en nuestro tiempo moderno pueden tomar asiento, en nuestro mundo tiende a distanciarse de muchos conceptos cristianos, y si usted ha escuchado noticias o ha leído los periódicos, sabe que nuestro mundo, nuestra cultura, tanto aquí en este país o en cualquier otro país, se distancia de muchos conceptos que podríamos decir cristianos, pero la fe, yo le sugiero que no es uno de ellos. A nuestro mundo le encanta hablar de la fe, incluso le encanta cantar sobre la fe, pero tristemente lo que nuestra cultura interpreta o define como la fe es una perspectiva positiva de la vida, es tener buena vibra, es tener una buena energía. Esa es como nuestra cultura describe la fe. Pero ¿en qué se basa esa visión optimista de la fe? Bueno, a menudo eso significa tener fe en uno mismo. Es tratar de convertirte o convertirnos en la persona que realmente estamos destinados a ser. Eso es lo que, o cómo se define la fe. Pero esa idea, yo le sugiero y le desafío a que piense que esa idea de la fe no resiste, que podríamos decirle, el escrutinio. Porque si la fe se convierte en algo que nosotros podemos desarrollar en nosotros mismos, que evocamos en nosotros mismos, si solamente la fe es agregar a la lista de cosas que debemos hacer nosotros para tener éxito, eso no funciona. Eso no aplica a la realidad de la vida de muchas personas. Porque si somos honestos, muchos nos damos cuenta y podemos confesar de que el momento en el que estamos viviendo ahorita mismo, la etapa de nuestra vida en estos momentos no es la que quisiéramos que fuera. No estamos donde quisiéramos estar en nuestra vida. Y si la fe solamente es un sentimiento, es una perspectiva positiva de mí mismo, si depende entonces de mí, eso no es buena noticia. Es un poco desesperante. Pero al contrario, yo me atrevo a decir que Hebreos capítulo 11, lo que se conoce como el salón de la fe, para muchos si lo ha leído, que se habla tanto de la fe, por fe Abraham, por fe Noé, por fe Moisés, nos va a dejar ver a través de estos santos, que podríamos decir, no se asusten, no santos como ídolos, sino al contrario, hombres y mujeres que Dios ha utilizado, ha separado, como nosotros, para llevar a cabo sus propósitos. Dios los ha usado a través de la fe para llevar a cabo sus propósitos, pero cuando confían en Dios,
no cuando confían en sí mismo. No se trata de nosotros, no se trata de lo que nosotros podamos lograr si tenemos mucha fe. Sí, al contrario, estamos llamados a ejercitar nuestra fe. Estamos llamados a tener fe, pero fundamentalmente la pregunta es, y la definición correcta es en quién tenemos puesta nuestra fe. Debemos confiar y poner nuestra fe en Dios y no en nosotros mismos. Eso es lo que vamos a ver de este pasaje en Hebreos capítulo 11. Pero antes de pasar ahí, no sé si pueden ver la pantalla, está un poquito pequeña, pero si están atrás pueden ver un poco mejor. Pero si usted no es de traducción reformada, no sabe lo que es la iglesia reformada, no importa, porque teólogos cristianos protestantes han identificado lo que son los elementos de una fe salvadora. Elementos importantes. Creo que todos estamos de acuerdo en cuanto a eso. Sea usted o no sea teólogo, pero cuando ellos identifican los elementos de la fe, y lo pueden ver ahí en su pantalla, son palabras en el latín, pero se lo traduje al español para que ustedes puedan ver. Cuando una fe verdadera es una fe que entiende, o sea, intelectualmente usted tiene una noticia, usted recibe esa noticia, usted refleja en esa noticia, usted considera si eso es verdad, pero no solamente se queda en considerando, sino que eso se lleva a la práctica, es una confianza. Esos son los elementos de fe, no es solamente tener conocimiento, considerarlo, reflexionar sobre eso, pero poner mi confianza en eso. Es como si ustedes, creo que la mayoría de ustedes saben que yo me llamo John. Yo me he presentado a cada uno de ustedes, le he dicho mi nombre es John. Nadie aquí me ha pedido evidencia a ver si eso es verdad. Todo el mundo se ha ido, ha hablado con otras personas, dice, he conocido al pastor John de la iglesia Sunlight Miami, ¿verdad? Eso es, usted recibió una información y usted alineó su vida de acuerdo a esa verdad, porque mi nombre es John, no tuve que darle evidencia. Eso es prácticamente lo que estamos viendo, eso es fe. Yo tengo información, recibo, reflexiono en mi corazón, lo considero, pero pongo mi confianza y ahora mi vida gira alrededor de esa verdad. Hay otro pasaje que no lo vamos a leer, pero se aplica porque Romanos capítulo 10, el apóstol Pablo en el versículo 9 y 10 dice algo importante para que vayamos pudiendo entender lo que es la fe verdad. Él dice que con el corazón yo no solo sé, sino que yo creo y confieso para salvación. Yo creo en mi corazón y confieso con mi boca que Jesús es el Señor. No solamente lo sé intelectualmente, que sí, Dios existe y es real, pero por eso él dice, yo creo en mi corazón, lo confieso en mi corazón, lo creo en mi corazón para salvación, pero lo confieso con mi boca que Jesús es el Señor. Y esa es la idea de la fe, porque en todas las escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, usted se dará cuenta que el conocimiento no es suficiente. Yo puedo conocer mucho, saber mucho, pero eso no me cambia. Yo sé que Dios existe. Yo sé que algo creó a Dios, que creó el universo, que Dios está ahí, que algo es Dios, pero eso no me cambia. Porque fundamentalmente lo que entendemos que lo que cambia al ser humano es su querer, es su corazón. Si Dios no cambia, no transforma su querer, no importa cuánto usted sepa que es bueno hacer algo, usted no va a hacerlo si usted no quiere hacerlo. Usted hace y yo hacemos y yo hago lo que queremos. ¿Es verdad o no es verdad? Hacemos lo que queremos. Yo puedo saber que venir a la iglesia es importante, que congregarme es importante, que Dios es bueno y es fiel. Pero si yo no quiero hacer nada, no lo hago, porque Dios tiene que cambiar mi querer. Por eso Pablo dice, con el corazón yo creo para salvación. No solamente sé que Jesús es el Señor, sino que yo creo, y porque creo entonces confieso con mi boca que Jesús es el Señor. Y esa es la fe, no es solamente un sentimiento. Y Dios tiene que cambiar nuestros afectos. Entonces,
¿Qué es lo que quiero que vayamos a ver rapidito en lo que queda de tiempo en este pasaje acerca de la fe? Porque para poder creer que Dios creó el universo, como dice el versículo 3, de lo visible no proviene de lo que se ve, vamos a ver la certeza de la fe, el objeto de la fe y el favor de Dios. Primero, entonces, vamos a acercarnos a ver, la certeza de la fe. Porque aunque estamos hablando de Dios como creador en esta parte del credo, pero para poder creer eso, es importante entonces entender qué es la fe. Ya dejamos establecido entonces que la fe no es solamente un sentimiento. Mire lo que dice el versículo 1 y no lo quiero decir yo, vamos a verlo juntos. Dice, ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Pero la fe no es un sentimiento, no es simplemente decir, yo espero que eso sea verdad. No, significa estar seguro de algo. Si usted se fija en ese pasaje, y lo puede ver en su palabra, no lo voy a volver a poner, pero en su Biblia, las dos palabras que nos llaman la atención es garantía y certeza. Es la garantía y es la certeza. La fe es la confianza sólida. Es tener confianza como una roca de que si Dios hace una promesa, esa promesa es verdadera y esa promesa va a ser correcta. Es poner nuestra seguridad, nuestra confianza absolutamente solo en lo que Dios nos dice, solamente en la palabra de Dios. Es la garantía de eso, es la certeza de eso. En nuestros días, hoy en día, en nuestra cultura, si usted dice o afirma que sus convicciones religiosas son verdaderas, es probable que usted sea tildado o sea categorizado como una persona arrogante. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque si usted dice que su convicción religiosa es la verdad, eso significa que las demás convicciones religiosas no son ciertas. Pues la definición de la fe en nuestra cultura hoy en día va en contra de la definición bíblica. Conversaba con un joven que me decía que él estaba haciendo una tarea, entrevistando a una persona que no es creyente, no comparte su fe, y él le preguntaba qué ella consideraba en cuanto a su fe. Y mira la respuesta que ella da, es no una milenio, una generación Z, como se llaman. Yo no sé por qué ustedes dicen que solamente Cristo es el único camino al Señor. Eso es tan arrogante, eso es tan ofensivo. ¿Cómo decir que Cristo es el único camino? Y piense por un momento, si este cuarto aquí estuviera en llamas en este momento, si se estuviera encendiendo el lugar, y si yo sé cuál es la salida, que hay solamente una salida de este lugar, ¿no sería arrogante si yo no le digo cuál es la salida? Sí, ¿verdad? Sería arrogante de mi parte yo saber cuál es la salida de este lugar y yo no compartirle a ustedes cuál es la salida. Ahora, si Jesús predice su propia muerte y predice su propia resurrección, predice su propia ascensión, no podemos decir entonces que Él es el único camino. Él es el único que ha podido decir eso. Si la palabra de Dios es el único documento histórico confiable que predice el nacimiento de una virgen sobrenatural y sucede, ¿no sería arrogante yo decirle a una persona que Jesús es el único camino? Es el único camino porque Él lo dijo. Si Él nunca lo hubiera dicho, entonces nosotros tampoco lo decimos. Pero si Él es el único camino, seríamos arrogantes al no compartir que eres el único camino. En estos tiempos confesamos y no somos ignorantes en el sentido de que sí, no hay cosas que no las sabemos, hay cosas que las creemos por fe, pero no solamente por fe, tenemos una certeza, tenemos una garantía. Ahora también el objeto de la fe, porque ese versículo nos dice que hay seguridad, pero la pregunta es, ¿seguridad acerca de qué? ¿De qué tenemos seguridad? Vamos a ver el versículo 2 y les voy a poner en su pantalla esas palabras clave. O sea, hay dos tipos de cosas que conocemos o que debemos de saber para entender la fe. O sea, las cosas que se esperan
O sea, son cosas en el futuro que todavía no han sucedido, y también las cosas que no se ven, que son cosas del pasado, o sea, eventos que nosotros no estuvimos ahí para ver. ¿Cuántos de ustedes no están acostumbrados a ver o a escuchar que se diga, no, la fe es proclamar, es decretar cosas en el futuro y esas cosas se llevarán a cabo? Pero eso es sacar este pasaje fuera de su contexto, porque usted va a ver aquí que todo lo que se espera es el futuro, pero lo que usted no puede ver es la certeza, la garantía de las cosas que usted no puede ver. Todos los eventos que nos narra el autor de Hebreos ya pasaron. Abel, Noé, Moisés, todo fueron cosas que nosotros no pudimos ver, pero las creemos por fe. Por eso dice, es la garantía, la certeza de cosas futuras que no podemos ver, pero también es la confianza, la garantía, la seguridad de cosas que sucedieron en el pasado, pero que nosotros las creemos por fe. Y ese es el contexto de Hebreos. Así que no es decretar o declarar, es creer que ya han sucedido cosas, pero que nosotros nunca las pudimos ver. Por eso el versículo 3 dice, Dios creó el universo. Nosotros no estuvimos ahí, ¿verdad? Ninguno de nosotros estuvimos ahí cuando Dios creó el universo, pero lo creemos por fe. Lo creemos por fe. ¿Amén? Por fe, pero no solamente por fe. Y ahora déjeme hacer un argumento. ¿Por qué digo no solamente por fe? Porque hoy en día lo que desafortunadamente se le enseñan a nuestros niños en las escuelas ya es algo legalizado. Porque ellos dicen, los cristianos, ustedes son personas que apagan su cerebro, dejan que les laven los cerebros, ustedes no piensan, por eso se mantienen en las iglesias para que es como una sabanita así de protección, que usted cuando siente miedo, usted se agarra a la sabanita porque ustedes no piensan, ustedes tienen una fe ciega, porque la evidencia está ahí y Dios no creó el universo. Pero déjeme asegurarle de que eso no es verdad. Que los seguidores de Jesús no solamente tienen una fe ciega. Nosotros tenemos suficiente evidencia para creer y estar garantizados de que Dios sí creó el universo. Porque la alternativa a la creación, usted sabe cuál es. Y para muchos quizás en sus países eso no lo enseñan, pero hoy en día en en este país le enseñan eso a nuestros hijos, desde que son pequeños. ¿Qué les enseñan? Que hace 13 billones de años sucedió una gran explosión, que no existía nada, pero esa explosión, después de 250 millones de años, de repente se convierten en dinosaurios, y después de esos dinosaurios cae un cometa y elimina todos esos dinosaurios, y de repente protones, electrones, átomos, de alguna manera no sabemos ni cómo, se mezclan y crean ADN y sale una amibia, una bacteria, y después de una bacteria se convierte en un pescado y después en un pescado, y ustedes entienden la idea, y llegamos a ser lo que somos nosotros ahora. Esa es la alternativa. Pero si esa fuera la alternativa, entonces apaguemos las luces y vámonos todos para la casa, porque la vida no tiene propósito, no tiene significado. ¿Para qué vivimos, verdad? ¿Para qué creemos que hay bien y hay mal? Si no hay propósito, no tiene significado la vida. Si esa es la alternativa, ¿verdad? Si Dios no crea el universo, entonces esa es la alternativa. Y eso es lo que se le enseñan hoy en día a nuestros hijos, porque dicen, bueno, los cristianos se desconectan de la realidad, pero no, nosotros tenemos razón para creer que Dios fue el que creó el universo de la nada. Fue el que nos creó a nosotros a su imagen y semejanza, y por eso nosotros tenemos propósito, tenemos identidad, tenemos valor. Aunque todo el mundo te diga lo opuesto, tú tienes valor porque Dios tiene un propósito para tu vida. Dios te ama y te ha creado a su semejanza. Hablaba con un amigo mío que por alguna razón sobrenatural hemos mantenido contacto, que lo conozco desde el bachillerato,
Y alguna razón rara, de algún momento, hace unos años atrás, ya yo decidí no dialogar con él en cuanto a la religión, o en cuanto a la fe cristiana, porque él practica otra fe. Pero él siempre me llama, a veces hasta embriagado, y yo le contesto y le escucho. Pero exactamente ayer me llamó y me sorprendió. Dije, wow. Dice él, acabo de salir, no sé si fue ayer o esta semana, de un concierto de un cantante llamado Farruko. No sé, quizás ustedes lo conozcan. Dice, no sé por qué, pero me sentí algo de llamarte a ti, porque este hombre, yo pagué $200 y pico para escucharlo a él cantar su música, pero el hombre terminó predicando. Terminó hablando de que su vida se había arrepentido por la última canción que sacó, que es vulgarcísima, pero empezó a hablar de que su vida era vacía, tiene millones, ha tenido mujeres, tiene casas, tiene carros, pero su vida la siente vacía. Dice que nadie sabe lo que él sufre cuando llega después de un concierto a su cuarto y se arrodilla en llantos y en llantos porque se siente vacío. Y dice, yo creo que Dios me llevó a ese concierto para escucharlo a él a predicar. Pero si Dios creó el universo, entonces eso es verdad, sí tenemos propósito, tenemos identidad, tenemos significado, tenemos razón para existir, porque Dios creó el universo y nos creó para adorarle a Él, para servirle a Él, y por eso este joven se siente de esa manera, porque se da cuenta que toda su vida ha buscado satisfacción, ha buscado identidad, ha buscado propósito en lugares equivocados que lo han dejado vacío y vacío y vacío y vacío, pero ahora Dios está buscándolo, le está poniendo esa inquietud. Y quién sabe, como yo le digo, sí, es cierto, yo escuché una canción de él y se ve que hay un movimiento en su corazón, pero es difícil porque cuando hay esos millones de dólares, el dinero te atrae, la fama te atrae, pero oremos de que esa sea la voluntad de Dios, que Él de verdad venga a los caminos de Dios. Pero hay muchas cosas que nosotros creemos por fe porque no estuvimos ahí. Cosas que sucedieron y no estuvimos ahí. Por ejemplo, el arca de Noé, Moisés y el Mar Rojo, Jesús y la cruz del Calvario. Todos estos eventos los aceptamos como verdaderos por fe, porque no estuvimos ahí. Pero ya establecimos que no es que se nos ha lavado el cerebro, sino que hay historias bíblicas, hay evidencia, hay suficiente evidencia para decir, sí, yo creo que Dios es el creador de los cielos y de la tierra. Pero también nos dice este pasaje, las cosas que se esperan. Y ahí es donde nosotros debemos de ejercitar nuestra fe. Porque nosotros no sabemos, ninguno de los que estamos aquí podemos saber el futuro. No lo podemos ver por evidencia, ¿verdad? No, empíricamente no podemos tocarlo, no podemos verlos. Pero ahí es donde tenemos que confiar en Dios. Tenemos que depositar nuestra confianza en Dios. Y no porque lo diga yo, pero si usted sigue leyendo el capítulo 11 de Hebreos, usted se dará cuenta que el autor está desarrollando su pensamiento para al final decirnos de que para creer que la segunda venida de Jesús es real, es cierta, es necesaria la fe. Por eso dice que hay cosas que hay que esperar. Nosotros miramos hacia atrás a las cosas que no podemos ver, pero también miramos hacia el futuro, la garantía y la certeza de que Jesús va a regresar. Nosotros tenemos que confiar, amados, en Dios con lo que viene en adelante. Y aquí quiero detalladamente y con prudencia y sinceridad animarles. Tenemos que creer en Jesús de que Él es real, Él va a regresar, pero tenemos que confiar también, no solamente intelectualmente, sino confiarle nuestras vidas, nuestro propio futuro. Porque probablemente en estos mismos momentos, yo sé que los que estamos aquí o aquellos que nos escucharán después, hay muchas cosas que nos preocupan en nuestra vida en este mismo momento. Y es fácil desear poder ver ese futuro, ¿o no es así? Es fácil yo querer desear ver el futuro. Pero ahí es exactamente donde la fe, de acuerdo a la definición bíblica,
Ahí es donde tenemos que ejercitar la fe, en las cosas que todavía no podemos ver, pero creer que Dios está con nosotros, está a favor de nosotros, está por nosotros, que tiene un buen futuro para nosotros por delante, que tiene buen propósitos para nuestra vida. Ahí es donde tenemos que ejercitar la fe cuando no puedo verla. O Romanos capítulo 8, versículo 24 y 25 nos dice, porque en esa esperanza fuimos salvados. Escuche esto, pero la esperanza que ya se ve, o sea, lo que si usted ya lo tiene, ya lo ve empíricamente, eso ya no es esperanza. O sea, ¿quién espera lo que ya tiene? Pero si esperamos lo que todavía no tenemos, en la espera mostramos la constancia. La fe entonces mira hacia atrás a lo que Dios ha hecho, pero también mira hacia el futuro a lo que Dios va a hacer. Entonces, ¿cuál es la clave de este pasaje? ¿Cuál es la clave de esta parte del credo? Es que debemos de confiar en Dios y no debemos de confiar en nosotros mismos. Debemos de confiar en Dios y no en nosotros mismos, porque todo el camino como cristianos se trata de confiar en algo fuera de nosotros y no algo en nosotros, al contrario, como nos dice la cultura. No es algo internamente en ti que tú puedes decidir o desarrollar, no es confiar en algo fuera de nosotros. Pero yo creo que aquí es donde está el problema. Y voy adelantando porque se me va el tiempo, pero aquí es donde está el problema. Yo creo que a menudo asumimos que lo que hace que la fe sea exitosa es cuán fuerte es nuestra fe. Ahí yo creo, no sé, ustedes pueden o no están de acuerdo conmigo, pero el problema es que pensamos que el éxito de nuestra fe depende de cuán fuerte sea nuestra fe. Pero eso no es lo que hace funcionar la fe. Y se lo voy a demostrar de la palabra de Dios. Eso no es verdad. No depende en la cantidad de mi fe o la fuerza de mi fe, sino al contrario, en quién tengo puesta mi fe. Por ejemplo, supongamos que yo sea un piloto, que tenga mi licencia de piloto. ¿Hay algún piloto aquí en la casa? No tenemos piloto. Digamos que yo sea un piloto, que tenga licencia de piloto, pero mi licencia solamente sea para conducir aviones pequeños, avionetas de un solo motor. Digamos que me gusta volar por la costa del sur de la Florida y al ver al Atlántico yo diga, yo desearía viajar hasta Inglaterra. Y pongo toda mi fe en esa avioneta. Ahora, ¿hasta dónde llegaría? Imagínense que en una de esas ocasiones yo me haya convencido tanto de que mi pequeña avioneta me pueda llegar hasta Inglaterra. No importa la fe o que tanta fe yo tenga en mi avioneta, mi pequeño avión. A 1 hora de la costa de la Florida se me acaba la gasolina y tengo que aterrizar en el océano. No importa qué fuerte sea mi fe en esa avioneta, que tanta fe tenga en esa avioneta, la avioneta no va a llegar hasta Inglaterra. Si pongo mi fe en esa avioneta. Ahora, pensemos, por ejemplo, una persona que quiere que igual quiere viajar hasta Inglaterra, pero se sube en un avión 747. Un avión de esos grandotes que parece un bus grandote. Pero este pasajero sea una persona nerviosa, una persona temerosa, que no tenga mucha fe en ese avión realmente. Pero finalmente se sube al avión y ese avión llega hasta Inglaterra. Su fe pequeña, su fe débil, pero estaba en el objeto correcto, que era el avión, el 747. Esa es la esencia de la fe. Lo que importa es en lo que estamos creyendo. Podemos tener certeza de nuestra fe, pero porque depende de algo externo. Nuestra fe no depende de nuestros sentimientos ni experiencia. La fe obtiene su seguridad, pero cuando nos enfocamos en el objeto, que para nosotros, en última instancia, ¿quién es el objeto de nuestra fe? Jesús. Nuestra fe descansa en Jesús. No es la cantidad ni la fuerza de nuestra fe, sino es en quién tenemos puesta nuestra fe.
si tenemos nuestra fe en Jesús, no en nosotros mismos, no en nuestras experiencias, ni emociones, ni circunstancias, sino en Jesús, el que promete. Yo le puedo prometer a usted y quizás le pueda fallar. Muy probable que le pueda fallar. Pero si ponemos nuestra confianza, nuestra fe descansa en el que promete, que es Jesús, nunca nos va a fallar. Y ahí descansa nuestra fe, no en nosotros. Y por último vemos entonces también el favor de Dios. La fe y el favor de Dios. El versículo 2, no lo tengo en la pantalla, pero mire lo que dice: gracias a ella fueron aprobados los antiguos. El versículo 2 nos deja ver que la fe abre todo en la vida cristiana. Es la llave para la vida cristiana. No se trata simplemente de lo que creemos, también se trata de cómo nos relacionamos con Dios, cómo recibimos el favor de Dios. Y el versículo 6 dice: en realidad sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a los que lo buscan. O sea, también se trata de cómo nos relacionamos con Dios y cómo recibimos el favor de Dios. Agradamos a Dios por medio de la fe, lo que dice el versículo 6. Esto es importante, vamos desarrollándolo todo. La certeza, la garantía de lo que esperamos, lo que vimos, lo que no hemos visto, pero sabemos por fe, creemos por fe, pero también la fe es el único medio para poder agradar a Dios. Y esto siempre ha sido real, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Martín Lutero, ¿alguien ha escuchado de Martín Lutero? Martín Lutero, protestante de la Reforma Protestante, dice que él llegó a su... se me fue el versículo que estaba ahí en Habacuc. Si me lo pueden poner otra vez, Habacuc capítulo 2. Él tuvo un descubrimiento y dice la historia que el descubrimiento de Martín Lutero vino en el momento, ahí está, el momento de que él está leyendo este pasaje en Habacuc capítulo 2 versículo 4, que también en el capítulo 10 el autor de Hebreos lo menciona, y es que dice que el justo vivirá por la fe, que también lo vemos en Romanos capítulo 1, 17, que el justo vivirá por la fe. Y si usted conoce la historia de Martín Lutero trató toda su vida de tratar de ser mejor que todas las personas que lo rodeaban para poder ganarse el favor de Dios a través de sus obras. Y especialmente él como monje quería ser mucho mejor que los demás monjes. Pero cuando leyó este pasaje en Habacuc capítulo 2, que lo menciona aquí el autor de Hebreos, se dio cuenta de la verdad. Que la fe es el único medio de salvación. Es la única manera de agradar a Dios. Pero bueno, aquí tenemos que aclarar rápido. Porque eso depende qué es lo que decimos cuando agradamos a Dios acerca de nuestra fe. La fe no es una obra meritoria que yo le doy a Dios y Dios me recompensa. Al contrario, lo que Martín Lutero entendió a través de estos pasajes y nos enseña aquí el autor de Hebreos es que la fe es el instrumento, podríamos decir, es el vehículo que Dios utiliza para darnos o para recibir, para aplicarnos, apropiarnos de lo que Dios nos da, que es su favor, que es Cristo. ¿Por qué? Porque como Cristo, Dios está complacido con Cristo, así como lo vemos en su bautismo, que la voz habla, el Espíritu Santo como en una paloma desciende y la voz dice: este es mi Hijo, créanle a Él, en Él estoy complacido. Entonces, si nosotros depositamos nuestra fe en Jesús, en arrepentimiento y en fe, creemos, ponemos nuestra fe en Él, como Dios está complacido con Jesús, entonces está complacido con nosotros. Por eso dice el pasaje, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin esa fe, que es un regalo gratuito e inmerecido. Por eso no podemos agradar a Dios sin fe. Y es lo que nos muestra este pasaje. Pero para ir adelantando, y ahí ya vamos terminando, para ya llevarles el punto para que me puedan creer, el autor nos da 3 ejemplos acá.
Abel, Enoc y Noé. Las cosas que pasaron, pero no pudimos ver. Abel. Génesis capítulo 4, versículo de 2 al 16. Aquellos que están con nosotros en el estudio de Génesis saben lo que estamos hablando. ¿Qué sucede en esa narrativa? Esta es la lección que nos da este pasaje también en cuanto al favor de Dios, pero a la práctica. ¿Qué nos enseña la narrativa de Abel? Bueno, la historia de Caín y Abel está en Génesis capítulo 4, versículo 2. ¿Qué fue lo que sucede? Los dos hermanos traen una ofrenda, uno trae una ofrenda de grano y otra de fruta. El otro, Abel, trae un animal y derrama su sangre ante Dios. ¿Y qué hace Dios? Dios acepta su sacrificio, pero no acepta el de Caín. Incluso nosotros en el estudio estábamos preguntando, bueno, ¿por qué uno sí y por qué no el otro? Teólogos, eruditos han debatido ese tema, ¿por qué no acepta y no lo acepta? Pero si lo miramos de acuerdo a la perspectiva del autor de Hebreos, ¿qué es lo que él nos dice? Desde el capítulo 9 y el capítulo 10, él está diciendo que es necesario que haya sacrificio de sangre para que una persona se pueda acercar al trono de Dios. El derramamiento de sangre es necesario para poder acercarse a la presencia de Dios. ¿Están entendiendo el pensamiento? ¿Por qué Dios aceptó el sacrificio de Abel? Abel sacrificó un animal. No entendemos si no tenemos Hebreos, pero el autor de Hebreos nos dice que Abel fue contado como justo, porque el sacrificio de él sí fue agradable a Dios. No lo entendemos, pero cuando entendemos el libro de Hebreos nos dice del capítulo 9 y el capítulo 10 que el derramamiento de sangre es necesario para acercarse a Dios. Y si no me creen, déjenme leer lo que dice Hebreos 9, 16. Dice, en el caso de un testamento es necesario constatar la muerte del testador, pues un testamento solo adquiere validez cuando el testador muere y no entra en vigor mientras vive. De ahí ni siquiera el primer pacto, o sea, el Antiguo Testamento, se haya establecido sin sangre. Después de promulgar todos los mandamientos de la ley, todo el pueblo, Moisés tomó la sangre de los becerros junto con agua, lana escarlata y ramas de hisopo y roció el libro de la ley y a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado que ustedes cumplan. Abel lo sabía, lo reconoció, la garantía, la certeza de lo que no podemos ver, no estuvimos ahí para ver, pero creemos por fe y lo que esperamos. Abel reconoció esta realidad, pero aunque la sangre no podía borrar los pecados de Abel ni de nadie, pero el sacrificio que lleva Abel es un preámbulo del sacrificio de Cristo. ¿Cuál es la aplicación, amados? Ninguno de nosotros podemos acercarnos a Dios de la forma que queramos. Caín intentó acercarse de la manera que él quiso, pero no le funcionó. Siempre hay que acercarse a Dios a través de la sangre derramada, pero no de un cordero imperfecto, sino de nuestro Salvador. Que nos enseña el principio de Abel, que solamente hay una manera de acercarse a Dios, y es a través del sacrificio de la sangre que solamente se puede recibir por fe. Hoy en día el mundo todavía está dividido entre Caínes y Abeles, los que se acercan a Dios a su manera y los que se acercan a Dios a través de Cristo. La sociedad occidental nos dice que cada persona puede decidir cómo debe acercarse a Dios, pero la palabra de Dios nos dice lo contrario. Debemos acercarnos solamente a Dios a través de un sacrificio, y es el sacrificio de Jesús. Y por eso, si usted tiene ahí la palabra en el versículo 4, dice, pues Dios aceptó su ofrenda y por la fe Abel, a pesar de estar muerto, todavía habla. ¿Por qué todavía nos habla Abel? Porque la manera de acercarse a Dios, amados, no cambia. La única manera que podemos acercarnos a Dios es a través del derramamiento de sangre, es a través de Jesús. Y eso solamente puede suceder a través de la fe.
La fe que es un regalo de Dios. La fe que no es un sentimiento, no es algo que yo produzco dentro de mí mismo. Solamente a través de la fe podemos agradar a Dios. Y ahí con Enoc terminamos y los músicos ya pueden pasar. Porque Enoc y Moisés, para irlo a resumir, ¿qué es lo que nos enseña? Que la fe no es solamente tener un conocimiento de Dios. Porque no, que nos dice Génesis, que andaba con Dios y de repente Dios, ¿qué? Se lo llevó. ¿Qué nos demuestra? Que la fe no es solamente asentimiento, conocimiento, sino intimidad con Dios. Mi pregunta para nosotros es, ¿tu fe, mi fe, nos lleva a tener tiempo en oración con Dios? ¿Nos lleva a tener tiempo estudiando la palabra de Dios? Mi fe me lleva a estudiar la palabra de Dios en comunidad con otros hermanos que quieren invertir su vida en mí, o en comunidad para crecer en mi fe. La fe no solamente se trata de rituales, no es solamente tener ideas en nuestra cabeza, es tener una relación, tener comunidad con Dios. Y lo podemos ver con Enoc. Y Noé nos enseña, finalmente, que la fe también nos lleva a una obediencia radical. La fe nos lleva a una obediencia radical. ¿Qué significa el principio que nos enseña Noé? La obediencia radical es, aun cuando las cosas no tienen sentido, estamos llamados a obedecerle a Dios. Aun cuando tus familiares, tus amistades te dicen, vas a dejar de hacer overtime, vas a dejar de ganar más dinero por irte allá con esa gente para que te laven el cerebro. La fe radical nos lleva a obedecer aún cuando es difícil. Cuando tu familiar te dice, ¿para qué pierdes el tiempo? Esa gente está loca. En vez de estar aquí en la calle 8, como dice Marc Anthony, viviendo la vida loca. La fe radical, cuando las cosas no tienen sentido. Cuando te dice, ¿para qué estás esperando? Toma ya esa decisión, si todo el mundo lo hace, vive por la izquierda, hace las cosas por... La fe radical. Noé, un barco de 500 pies, 50 pies de altura, en tierra plana. Cuando todo el mundo le decía que él estaba loco, pero Noé obedeció y Noé y Hebreos, no Génesis, Hebreos nos dice que él llegó a ser heredero de la justicia que viene solamente por la fe. Como vimos la semana pasada, esa justicia es ¿cuál? Es solamente la justicia que se nos atribuye, se nos acredita en la cruz del Calvario, que no la vimos, pero que creemos por fe que nuestros pecados pasados, presentes y futuros, Dios los puso en Jesús. Y en fe y en arrepentimiento yo lo deposito en esa realidad que no la vi, pero que la creo por fe, y por fe solamente puedo agradar a Dios, porque ahora Dios puede verme a mí a través de mis pocas obras, las ve a través de Jesús, que es el sacrificio que derramó su sangre para que nosotros podamos ahora adentrar y acercarnos a la presencia de Dios el Padre. Y por eso solamente a través de la fe podemos agradar a Dios, y Dios recompensa a los que le buscan. Busquémosle. Padre amado, gracias por tu palabra en esta mañana, que ha sido un desafío para mí. Me recuerda que a veces yo mismo me dejo influenciar por los comentarios de la cultura, esas buenas vibras, esas buenas energías, que es muy popular, que es apuesta en ti mismo, confía en ti mismo, tú tienes todo lo que puedes hacer, de ti depende todo, tú lo vas a lograr todo, y eso lo describimos como fe, pero tu palabra nos dice que no, la fe es algo exterior de nosotros, es algo afuera de nosotros, es poner nuestra fe en Jesús, el creador del universo, aquel que dio su palabra, y a través de su palabra se hicieron los cielos y la tierra, y en el cual ahora nuestra fe debe descansar. En Él
y no en nosotros, porque si descansara en nosotros, nuestra fe, así como Pedro, flaquearía. Como Jesús le dijo, he orado por ti, Pedro, pero cuando tú pones tu fe en ti, vas a flaquear, me vas a negar, pero cuando reconoces tu debilidad y reconoces que necesitas de mí, entonces te mantendrás firme en tu fe. Oh amado Padre, gracias por tu fidelidad y tu bondad. Te pido por aquellos que están aquí en medio de nosotros, Señor, si alguno, esa es la necesidad que hoy vienen atrayendo, de una fe que está flaqueando, quizás es porque está puesta en un lugar equivocado, pero que hoy, oh Dios, podamos todos afianzar nuestra fe en el dador, el iniciador de nuestra fe, que es Cristo, nuestro Señor, el justo, el que intercede por nosotros, el que guía y da propósito a nuestra vida. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie y ser despedidos con esta última alabanza que nos llama a celebrar nuestra salvación, aquí donde llamamos la casa de Dios.